Lo que pasa es que muchas veces existe una mala concepción de que muchos padres dicen, no, es que a mí no me van a dar la custodia por el hecho de ser hombre. Y eso es falso. Lo cual lleva muchos convenios reguladores, que puede ser que hasta un 85, un 90%, hasta hace poco, los padres y madres se daban ya, al juez le daban ya, le dejaban ya dicho en el convenio regulador la custodia para la madre. Y ahora mismo, realmente, los padres no pueden perder de vista de que ya no estamos hace 30 años cuando las situaciones de las mujeres que no estaban todavía en el mundo laboral es muy distinta actualmente, porque el hombre y la mujer también en el aspecto laboral, económico, cultural, en todos los sentidos ya se ha alcanzado un grado de igualdad, y sería también grosero para las propias mujeres no reconocer actualmente esa situación. Yo coincido en que hay que hacer un traje a medida, que cada caso hay que valorarlo personalizadamente, individualizadamente, y que lo que no se pueden hacer son demandas modelo y sentencias modelo, porque esto de fines de semana alternos es que vas mirando sentencias y parecen todas como muy pareciditas, y eso puede no ser es bueno, pero otras no. Claro, la misma taza de caldo para todas las enfermedades, sí, no es posible. ¿Hay egoísmo en esta custodia compartida por parte de los progenitores? Sí, pero por parte de ellos y ellas, porque también algunos de ellos piensan que pidiendo la guardia y custodia compartida les va a ahorrar el pago de la pensión, claro. Y eso no es así. Si ganan 7 y la otra parte gana 3, deberá pagar la parte que le corresponda. Francisco Zugasti, Domingo González, ¿qué opináis? ¿Estáis de acuerdo? Yo quería hacer un par de incisos. La mayoría de la experiencia que tenemos de la gente que acude a la asociación, no solo la nuestra, sino a todas las demás, desgraciadamente la mayor parte de las experiencias es que el abogado te instruye que tú no puedes pedir la custodia porque la ley dice que los niños menores de 7 años son para siempre para la madre. Porque desgraciadamente la mayoría de los abogados todavía no se han enterado que ese artículo está derogado desde el año 91. 91 constitucional. Entonces, el problema es eso, que tú dependes de un especialista, que es el abogado, porque además la ley te obliga a llevarlo, y el abogado te asesora que no puedes pedir la custodia. Vamos a ver si conseguimos que te desplume lo menos posible. Entonces tú vas en el juzgado, el cartel con el que apareces es padre cabroncete, sinvergüenza, que lo único que quiere es que no le quiten dinero, pero que le importa un pito a sus hijos. Cuando tú te enteras que puedes pedir la custodia, que pues, no tienes ningún problema, pero ya el cartel lo tienes y es muy difícil quitártelo porque además depende del juzgado ese para toda la vida. Y luego en cuanto a las pensiones, hay un problema que yo creo que nunca se hace mención a ello, y es que desgraciadamente la pensión de alimentos, que es el dinero que va para los niños históricamente, no se justifica en qué se gasta. La madre, que es la mayoría de los casos, vamos, el progenitor custodio, para que no haya malentendidos, no tiene obligación, en la mayoría de los casos no se le obliga a justificar en qué gasta el dinero. Y muchas veces el progenitor no custodio ve cómo ese dinero no se emplea en los niños, que los niños van con ropa de tercera mano, que están siempre mal alimentados y demás, y por lo contra ves cómo el progenitor custodio se pega unos viajes de temenea. Entonces al final lo que hacen esos progenitores es no pagar la pensión y dárselo bajo cuerda al niño. Legalmente, no figura que ha pagado, pero sí está pagando. Luego hay otro... No pagar es delito. Yo no le recomendaría a nadie que no pagara las pensiones. Y luego hay otro problema, y es que la ley obliga a mantener, después de la separación, el mismo nivel de vida. Artículo 92, creo que es el código. Es imposible. Es imposible. De hecho, la mayoría de los progenitores no custodios acaban en una situación económica lamentabilísima. Pero eso tampoco se puede generalizar, porque también yo conozco auténticas mujeres feministas, abogadas feministas, que les aconsejan a sus clientes, por supuesto que no vayan directamente muchas veces al tema, el tema penal, que siempre lo vamos a relegar realmente cuando existen situaciones de maltrato. Eso te estoy hablando de auténticas feministas. Y en segundo lugar, que es lo que estaba diciendo antes María, que el cuidado de los niños muchas veces pues es muy gratificante, pero también eso es un incordio muy grande y es una responsabilidad que hay que delegar, y donde mejor se puede delegar es con el padre. Y esas feministas son las que aconsejan a sus clientes que los padres, obligarles, para que los padres se den cuenta que no solamente es un derecho, sino que es una obligación. Una obligación. Es una obligación. Entonces, a las mujeres... que lo lleven 2 días entre semana, que los niños duerman 2 días entre semana con los padres. Desde pequeñitos, desde eso de los 2 o 3 años. ¿Quién se lo ha inventado? ¿Quién ha sacado la patente de que los niños hasta los 2 o 3 años y con los abuelos no pueden dormir fuera del domicilio materno? Claro, pero por otra parte... Que esa responsabilidad se delegue. Ahora, el tema de la pensión, realmente lo que también se tiene que ser conscientes los padres, que el dinero que pagan, que tiene que ser proporcional a sus recursos, no es para las madres que los cobran para aplicarlos a las necesidades de los hijos. Por eso no se les puede exigir, en lo que estamos hablando de gastos ordinarios, ningún tipo de rendición de cuentas. La rendición de cuentas solamente sería para casos de gastos extraordinarios, donde ahí sí, con carácter excepcional, gastos que no sean previsibles cuando se firma el convenio, se dicta la sentencia, sobre esos gastos extraordinarios sí hay que rendir cuentas. Pero sobre los gastos ordinarios... Pero, don Francisco, perdone que le interrumpa, pero cuando ves que tus hijos van con ropa llena de chajerones y que la madre se va de viaje a Venecia...
conocimiento del juzgado para decirle, es que aquí la madre está incumpliendo su función de ejercicio de patria potestad. Exacto, cada caso es cada caso. Y la ley también puede ayudar, porque si se aprobara ese proyecto del que estoy haciendo de referencia todo el rato, si realmente existe tanta suspicacia y se acredita mínimamente que los gastos no se están, el dinero no está empleando en lo necesario, se puede decir, pues mire, usted a partir de ahora compra la ropa directamente. ¿Y eso cómo lo demuestra el papá? Hombre, es que se puede hacer fotografías de los niños, grabarles con vídeos. Si van desnudos tienen frío. Como probar se puede probar. Pues claro, es una cosa muy extrema. Porque estaría incumpliendo una obligación que es innata ese ejercicio con fotografía. Pero si todos llevamos... Tiene que hacer tomarse la justicia por su mano y dejar de pagar. No, jamás. Ponerlo conocimiento del juzgado. Pero si todos llevamos aparatos de reproducción de la imagen y el sonido, con unos teléfonos móviles preciosos que llevamos en los bolsos, en los bolsillos, y que continuamente podemos obtener prueba de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Domingo. Sí, bueno, yo ahondando un poco más en lo que sí que decíamos, ¿no? Del tema de la pensión y todo esto, no ha sido un problema el mío personal, no ha sido el tema, aunque la madre pues sí ha intentado siempre echarlo en cara y tal, ¿no? Y con respecto al tema de la custodia compartida, pues bueno, yo estoy ahora en el trámite de pedirla, ¿bien? Con lo cual también viene un poco enlazado y ahondando un poco más en lo que decíais, de que en cierta manera, pues bueno, ha cambiado tanto la sociedad en los últimos 25 años que ya la mujer no es la desvalida y la que está pendiente de que el padre le mande, ¿no? Después pasa al marido y, como bien decía María Sanahúja, ahora ¿qué pasa? Que pasa al Estado el que dictamina, ¿no? Pero bien, ahondando un poco más en esto, yo iba a la segunda parte, ¿no? Que es, debido a que esa custodia compartida, o sea, carecemos de una ley de custodia compartida al 50% por ley, como Francia, como Canadá, como Estados Unidos, muchos estados de Estados Unidos, el tema está en qué repercusión trae el hecho de que yo sea un padre visitador. Vamos a ver, yo me planteo muchas veces en casa solo, con el sufrimiento que conlleva esto, ¿no? Y llego al razonamiento de que no encuentro una solución a corto, medio plazo para que a mi hija se la deje convivir conmigo. O sea, yo no la encuentro, ojo. Ahora vamos a pedir custodia, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? He estado mal informado por mi abogado en principio y ya estoy pagando las consecuencias de ello. Pero digo yo, la repercusión que esto tiene en los niños, ¿a qué se traslada? Se traslada a un síndrome que hasta hace muy pocos años aquí era desconocido, ¿bien? He encontrado la definición del síndrome de alienación parental, que si queréis os la leo. Sí, por favor. Un trastorno que se produce cuando un padre o madre transforma la conciencia de sus hijos mediante diferentes estrategias con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Vamos, hablando de este tema, hablando de este síndrome, vamos a recurrir entonces, ya que me da el apunte la jueza Sanahúja, al psicólogo Julio Bronchal, que nos atiende desde Valencia, que creo que es un especialista en este tema. Julio, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, Julio. A vosotros por invitarnos. Tú eres un especialista en síndrome de alienación parental. Entiendo yo que no conoces un caso, sino conoces cientos de casos. Tal y como apuntaba la jueza Sanahúja, ¿eso es así? ¿Nos haces una pequeña síntesis en sí con lo que tú te encuentras y lo que es ese síndrome? ¿Qué es lo que viven los papás o las mamás? Bueno, sí, claro, no, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que plantea María Sanahúja. Solamente una puntualización. En esa definición es más restrictiva, se está hablando del padre o de la madre. Yo prefiero siempre referirme a un fenómeno relacional de carácter patológico y patógeno en el cual un entorno adulto intenta romper, obstruir, dificultar, sabotear los vínculos legítimos parentofiliales de un niño pues con su otro progenitor o incluso con sus otros progenitores, porque en ocasiones son los propios abuelos los que están interfiriendo. Al final, hablando llanamente para que toda la audiencia nos entienda, se trataría de todo tipo de maniobras de tipo psicológico, de tipo físico, coacciones, todo encaminado a que los menores pierdan unos vínculos naturales, positivos y adaptativos con normalmente sus progenitores, su otro progenitor. El caso típico puede ser el de un progenitor custodio que predispone a los niños para que acaben incluso odiando injustificadamente a su otro padre. Eso es lo que le ha pasado a Domingo en este caso. Así es. O sea, yo pensaba hoy traer algunos documentos y tal, pero bueno, creo que con el testimonio es suficiente, ¿no? O sea, hay momentos en los que mi hija, yo llevo actualmente
casi 2 años, ¿no? Sin mi hija, ¿no? Y ha habido momentos en los que Julio, bien decías, de que claro, es tal el cúmulo de circunstancias alrededor de mi hija, en este caso, que aquí están los abuelos, la madre, el padre, y ya no solamente eso, sino que además, estos son los causantes de, pero es que ahora mi madre, mi padre, mis hermanos, mis sobrinas han perdido a un ser querido. Porque es que mi hija, el otro día estuvimos en su comunión, y simplemente es que no quiso ni recoger el regalo, ni besar, ni tocar a ninguna de las familias. Yo me imagino... No se alinea, perdona Julio, perdona. Precisamente de alienación ya severa, en grado severo. Es severo, o sea, yo... El rechazo ya es a la propia familia, ya exacto, no solamente a la figura del padre. Exacto, yo de lo poco que he podido leer y he podido estudiar de este tema, que llevo 2 años nada más que haciendo un máster de este tema para intentar comprenderlo y que el dolor no me pueda, ¿bien? Pues en el tiempo que llevo leyendo todo esto y debido a los grandes profesionales que hay, Julio entre ellos, José Manuel Aguilar también, o sea, hay bastantes profesionales de este tema, afortunadamente, que empezaron hace ya una década a hablar de este tema y le tomaban por no sabéis lo que estáis diciendo, ya se conoce, ya sí. Bien, mi madre, o sea, la abuela de mi hija, ¿dónde están los derechos de mi madre? ¿Dónde están los derechos de la familia paterna? Porque aquí solamente se sabe hablar del padre y de la madre, pero es que la familia de la madre sí está alineada igual, o intenta. Hay un máximo proteccionismo aquí de cara a la mujer en este caso, porque María, porque yo me imagino, Julio, perdona, yo me imagino a un papá que está siendo víctima, por ejemplo, de este síndrome de alienación parental y se presenta ante el juzgado porque le hacen la fotografía pertinente que antes nos decía María a la niña porque va mal vestida. Van al juez, se presenta la mamá con los hijos, los niños muy arregladitos, muy modositos, muy peinaditos, todos muy monos, y resulta que está ese síndrome ahí presente. Por eso hacen falta los equipos psicosociales que realizan. ¿Están? En algunas ciudades sí, y en algunas funcionan mejor que en otras, y luego hay profesionales. María, eso es. Que sepan también que me ha faltado decir cuáles son los síntomas. Claro, que hay profesionales y profesionales, pero eso ocurre en todos los profesionales, en los de la medicina, en los jueces, en todos los profesionales. Por eso hablaba yo también de hacer protocolos mínimos, que esto Julio Bronchal yo creo que lleva tiempo ya pues planteándolo, trabajándolo, incluso desde los colegios de psicólogos se podía plantear un poquito el afinar la técnica y no permitir que la gente pueda hacer, por ejemplo, informes sin ver a las partes, sin trabajar con ellas directamente el tiempo que sea necesario. Claro, se tiene que hacer con profesionalidad y acreditada. ¿Sí? Si me permites, solamente una pequeña observación. Es que al final, efectivamente, todos podemos coincidir, sin necesidad de psicólogos, que esto de manipular los afectos de un niño es terrible, ¿no? Es una forma de maltrato emocional. Maltratar, sí, de abuso infantil. ¿Por qué? Porque, fíjate, hay una categoría que es la del abuso emocional, que consiste en castigar conductas absolutamente normales de un niño. Y en este caso no solamente es normal, sino que es deseable que un niño quiera y sienta afecto por su padre, por su madre o por sus familiares. Bueno, pues el que llamamos progenitor alienador está castigando esas conductas, ¿no? Pero hay algo más. También hablamos del maltrato por negligencia, por abandono. Y es cuando a un niño no se le provee de lo necesario para que crezca, para que se desarrolle con salud y en un ambiente y en un entorno adecuado. Cuando a un niño se le priva de la riqueza que supone el contacto con un padre, con una madre amorosos, competentes, se le está privando de un recurso imprescindible, porque el precio que va a pagar el niño al perder a ese progenitor o esa progenitora, en función de esas campañas de injurias, de calumnias, de mentiras, va a ser muy grande. Su propio autoconcepto también se construye por la imagen que tiene de cada uno de sus dos padres.